Hoy es el 25 de septiembre del 2014 y me encuentro aquí en la presa Lomas de Cheveste, un lugar donde ya he venido realizando algunos videos en los que he logrado encontrar información del fenómeno OVNI. Prácticamente aquí, miren, que este es un área donde es común encontrarse con objetos voladores, objetos voladores no identificados. Pero aquí curiosamente lo que normalmente me llama la atención es que estos objetos que pasan volando aquí en esta zona no se ajustan a los estándares comunes de vuelo de los que normalmente conocemos. Hoy hay muchas golondrinas y eso es bueno. Aquí prácticamente los objetos voladores no identificados que se miran en esta zona, prácticamente diré que son objetos que yo los he considerado que son de rastreo porque curiosamente estos objetos pasan desapercibidos para el ojo humano y carecen de audio, o sea, no tienen sonido. Por eso los sentidos del audio y de la vista no los captan, porque pasan a velocidades extremas que solamente gracias a la alta definición de la cámara que tiene este celular, aunque ya es un celular ya obsoleto en el sentido de tecnología hablando, prácticamente se mueve todavía con su primera tecnología de punta de los primeros días cuando fue diseñado. Hoy estoy hablando de un C3 -0 de Nokia. Entonces en este tenor es que lograba encontrar información del fenómeno en cuestión, porque prácticamente aquí estos objetos que estoy videograbando pues prácticamente obedece más a los objetos voladores no identificados que llevan información a algunas áreas aquí cercanas. Entonces en este tenor estoy realizando pues estos videos a fin de seguir encontrando información del fenómeno en cuestión y llegar a la conclusión que prácticamente no estamos solos en esta zona. Cabe repuntar que estos objetos aquí a las golondrinas los van siguiendo en su vuelo, como que las estudian, no sé por qué o para qué, y como que realizan unos vuelos con ellas, porque se pueden ver claramente cuando van pasando. Y estos objetos prácticamente no es el clásico disco de grandes dimensiones que estamos acostumbrados a ver en películas de ciencia ficción o videos por internet. Entonces en ese tenor estoy realizando este video a fin de seguir agrupando uno a uno y seguir escogiendo así los que más información detallada tengan del fenómeno en cuestión y llegar a la conclusión que prácticamente estamos siendo monitoreados por alguna inteligencia suprema, pues, y digo suprema, que se mueve en esta área. Pero ¿con qué finalidad? No lo sé. Pero curiosamente estos objetos se mueven a la par con las golondrinas. Entonces aquí, hoy 25 de septiembre, que es jueves, estoy realizando este video esperando más, encontrar más información y detalles del fenómeno en cuestión y llegar a la conclusión que prácticamente no estamos solos y que de alguna manera alguien o algo nos ha estado observando ya de mucho tiempo. ¿Con qué finalidad? No lo sé. Pero sí quiero pensar que lo que aquí nos ha estado observando
no pertenece al orden terrestre que estamos acostumbrados. Entonces aquí te voy a realizar un stop a este video, esperando en esta mañana encontrar más información del fenómeno en cuestión y llegar a la conclusión que prácticamente no estamos solos.